Hola, doy gracias a Dios por permitirme esta nueva lectura y ya sabes, Dios te ama un montón. Balantidiosis. Definición. Balantidiosis es una zoonosis causada por Balantidium coli, protozoo ciliado del intestino grueso del cerdo, reservorio de la infección. La infección humana es rara y se caracteriza por lesiones intestinales y sintomatología similar a la amibiasis intestinal. Biología. Balantidium coli tiene un hábitat habitual en el intestino grueso del cerdo y presenta dos formas evolutivas, el trofozoito y el quiste. El trofozoito es ovalado y mide de 50 a más de 150 micrómetros de longitud por 40 a 70 micrómetros de diámetro. Es el más grande de los protozoos intestinales. La porción anterior suele ser más ancha y presenta una hendidura, el citostoma o punto de entrada de su alimento. El cuerpo está cubierto de prolongaciones pequeñas o cilios dispuestos uniformemente en hileras. Los más grandes se encuentran alrededor del citostoma. En preparaciones frescas se le observa de color grisáceo con movimiento activo de los cilios que lo trasladan rápidamente de un segmento al otro del campo microscópico. Por transparencia, se puede apreciar la presencia de vacuolas con elementos nutritivos o de desecho y una de ellas, la vacuola contráctil, situada hacia la porción posterior. En la terminación posterior suele observarse una apertura o ano llamado citopigio. En las preparaciones coloreadas se puede distinguir los núcleos situados en la porción media del parásito, el macronúcleo de forma aciñonada y el micronúcleo de forma redondeada, ubicada en la concavidad del macronúcleo. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria, pero en ocasiones se suele observar el fenómeno de la conjugación, mediante la cual los trofozoitos se fusionan e intercambian material cromosómico de sus respectivos núcleos y luego se separan, por el cual se considera que se trataría de una forma de reproducción sexual, a pesar de que no ha habido multiplicación del parásito. Los trofozoitos se alimentan de las sustancias nutritivas que se encuentran en el intestino, principalmente carbohidratos, los que metabolizan anaeróbicamente para obtener su energía. Cuando las condiciones de su hábitat no les son favorables, se enquista. El quiste tiene forma redondeada y mide de 40 a 60 micrómetros de diámetro. Está cubierto por una membrana quística y contiene solo un parásito que se puede distinguir en las preparaciones en fresco y con cilios y núcleos en el interior. Los trofozoitos y quistes salen con las heces del cerdo al medio ambiente. Los trofozoitos suelen persistir algún tiempo y luego perecen por desecación, no así los quistes. Los quistes deben ser ingeridos por los cerdos para mantener la infección en la naturaleza. El hombre, principalmente el que está en contacto directo con la crianza y la comercialización del cerdo, está propenso a ingerir alimentos contaminados con heces de cerdo conteniendo los quistes, y estos pueden ser vehiculizados por el agua viendo vectores mecánicos hacia el alimento del hombre. Los quistes, al ingresar al tubo digestivo del animal u hombre, van a sufrir la acción de los jugos digestivos del estómago, el intestino delgado, lo que permite la digestión de la cubierta del quiste y la liberación del trofozoito, el cual en el intestino grueso, si las condiciones son favorables, comenzará a reproducirse. Epidemiología. La forma infectante para el hombre es el quiste. La puerta de entrada es vía oral y el mecanismo de transmisión es la contaminación del agua y alimento con los quistes. Aparte del cerdo, se han encontrado otros animales naturalmente infectados como el mono y experimentalmente otros mamíferos. En el cerdo se ha descrito Balantidium suis, morfológicamente indistinguible del Balantidium coli, y aún hay opciones sobre si se trata de la misma especie, raras o cepas de una sola especie. Los métodos de biología molecular probablemente aclaran genéticamente esta situación. En el antecedente epidemiológico de las personas parasitadas se encuentran datos de contacto directo o indirecto con cerdos. En áreas de crianza libre de cerdos, como ocurre en los villorrios de las zonas rurales, los quistes que contaminan el suelo pueden ser vehiculizados por el agua, el viento y los vectores mecánicos como las moscas y cucarachas, hasta el alimento humano. En zonas endémicas, el hombre parasitado con malos hábitos higiénicos se convierte en el principal difusor de la infección. Similarmente, o lo manifestado en otros parasitismos intestinales, la falta de educación sanitaria, en este caso en relación a la crianza higiénica del cerdo, la ausencia de letrinas en zonas rurales y la pobreza son factores condicionantes en la epidemiología de estas parasitosis. Patología.
Balantidium coli no causa lesiones en el intestino grueso del cerdo, pero en el hombre puede producir ulceraciones similares en las ocasionadas por entamoeba histolítica, con cuya etiología hay que diferenciarlas. Así como de las úlceras bacterianas, las lesiones son favorecidas por la presencia de lesiones previas del intestino ocasionadas por diversas etiologías, tipo de alimentos, alimentación rica en carbohidratos, flora bacteriana favorable, etc. Las lesiones ulcerativas pueden extenderse a lo largo del intestino grueso desde el ciego hasta el recto. El recto sigmoide suele ser el más afectado. Las úlceras son pequeñas de bordes edematosos en cuyo fondo se observa tejido necrótico. En el corte histológico puede reconocerse fácilmente a los parásitos por su tamaño. 1. Los cuales se observan atravesando las musculares de la mucosa, alcanzando la submucosa y a veces el interior de los vasos sanguíneos. Pueden en ocasiones atravesar toda la pared intestinal produciendo perforación y peritonitis. Alrededor de los parásitos se observan lesiones necróticas con escasa infiltración celular de neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Se ha descrito la presencia de los parásitos en los ganglios mesentéricos, pero una localización extraintestinal por migración parece no existir. Sintomatología. Las formas clínicas de presentación de balantidiosis son balantidiosis aguda o disentería balantidiana, la balantidiosis crónica y balantidiosis asintomática portadores. La disentería balantidiana se caracteriza por un cuadro agudo de diarrea con mucosidad, sangre, pujo y tenesmo que semeja a la disentería amibiana o basilar. El examen sigmoidoscópico permite observar las úlceras y la toma de muestras de las lesiones posibilita examinarlas al microscopio y aclarar la etiología balantidiana. La sintomatología digestiva se acompaña de manifestaciones generales, principalmente fiebre, malestar general, deshidratación, dolor abdominal y postracción. La balantidiosis crónica se presenta con sintomatología digestiva variada, pues en ocasiones o esporádicamente hay diarrea con o sin moco y sangre, dolor abdominal, malestar general y solo molestias digestivas vagas de dolor abdominal, náuseas, vómitos, etc. Algunos infectados no presentan sintomatología evidente siendo portadores del parásito y en muchos casos importantes reservorios y difusores de la infección humana. Diagnóstico. El diagnóstico clínico se plantea generalmente en las formas agudas o de disentería, donde la diferenciación con amibiasis debe establecerse desde el inicio, ya que la forma de balantidiosis crónica presenta sintomatología variada. El diagnóstico de laboratorio se hace por el examen de las heces en busca del parásito. En las heces líquidas, diarreicas, disentéricas o formadas, la presencia del trofozoito de Balantidium coli puede detectarse en el examen directo de las heces. En las formas crónicas, el hallazgo de los quistes mediante los métodos de concentración establece el diagnóstico. Son de ayuda para la búsqueda del parásito el método de Berman, que permite centrar los trofocitos, así como el cultivo en medios similares a los usados para la entamoeba histolítica. Tratamiento. El parásito es sensible a las tetraciclinas, a la panamomicina y a los derivados nitroimidazólicos. Para dosis y presentación, ver unas tablas. Control. La profilaxis individual se basa en la ingesta de alimentos bien lavados o cocidos, así como la higiene de manos antes de ingerir los alimentos y luego de defecar, la cual se realiza en formas limitadas en las áreas endémicas. Más importante es la profilaxis colectiva dirigida a la crianza higiénica del cerdo, el mejoramiento del saneamiento ambiental, incluyendo agua potable, sistema de eliminación de excretas o letrinas y una educación de buenos hábitos higiénicos en la alimentación. Y el verso de hoy es Salmo 76:1 y dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a mi cosa y ya sabes, Dios te ama un montón.